Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un tema que toca fibras profundas, la práctica de la solidaridad, del altruismo, pero visto desde una óptica muy particular. Sí, porque el material que tenemos viene de un documento de formación, digamos, interno de la Orden Franciscana Seglar Enea, Nuestra Señora de Itatí, y está pensado para sus miembros, ¿no? Jóvenes de la Jufra, adultos de la OFS, buscando desarrollar en ellos estas habilidades socioemocionales. Así que hoy, nuestra misión es un poco destilar la esencia de este enfoque franciscano, o sea, ¿qué significa para ellos realmente esto del servicio desinteresado y el cuidado del entorno? Y sobre todo, ¿cómo llevarlo a la vida diaria? Para empezar entonces, ¿cómo define este documento eso de practicar la solidaridad y el altruismo? Porque suena como algo muy amplio, pero acá parece tener un enfoque bien concreto, ¿no? Exacto, no es una definición así genérica. El documento la presenta como una habilidad social clave, fundamental, diría yo, con partes muy claras. Ayudar a los demás desinteresadamente, sí, eso está. Pero también, y esto es importante, promover activamente el cuidado del medio ambiente. Y algo muy particular, hacerlo mostrando gozo. Gozo y respeto por la naturaleza y por todo lo que nos rodea. Interesante esa combinación, ¿eh? Ayuda a personas, cuidado del planeta y encima con gozo. No siempre se ven juntas esas tres patas. Correcto. Fíjate que el objetivo central que plantea el texto es que las acciones no surjan del interés propio, ni siquiera de la obligación, sino del bien común, tanto de las personas como del planeta. Entendido. Implica, según esta visión franciscana, poner las necesidades de los otros por encima de las propias, sí, pero siempre conectado a un respeto profundo por la naturaleza, que la ven como creación divina, ¿no? Y sintiendo gratitud por los recursos que nos da la Tierra. Y mencionabas objetivos específicos. ¿Cuáles serían? Sí. El documento detalla 3, muy concretos. Primero, fomentar la empatía y el cuidado práctico, o sea, la acción concreta de ayudar, pero sin esperar nada a cambio. Claro, el acto desinteresado. Desarrollar la responsabilidad ambiental. Pero ojo, no solo como una práctica ecológica más, sino como una respuesta de gratitud a Dios, por esa creación que, según su fe, les fue encomendada para cuidarla. Entiendo. Tiene una raíz espiritual fuerte, totalmente. Y tercero, inculcar el gozo en el servicio y el respeto a la naturaleza, con la convicción de que estos actos, lejos de ser una carga, traen paz interior, traen satisfacción espiritual. Entendido. Y acá, me imagino, entra San Francisco de Asís, ¿no? El documento lo menciona como modelo, decías. Siempre se lo asocia con los pobres, con los animales, pero ¿cómo conecta el texto su vida específicamente con esta habilidad tal como la acaban de definir? Totalmente. San Francisco es central en esta visión. Lo presentan no solo como una inspiración, sino como la encarnación misma de esta habilidad. El documento subraya cómo toda su vida fue un testimonio de servicio a los otros y de una armonía muy profunda con la naturaleza. Lo interpretan como un reflejo directo del ejemplo de Cristo, claro. ¿Y tenés ejemplos concretos que resalta el texto para bajarlo a tierra? Claro, mira. En cuanto a la solidaridad con las personas, el documento pone mucho énfasis en su renuncia. Esa renuncia radical a las riquezas de su familia para dedicarse a los más marginados de su tiempo, ¿no? Los pobres y, muy especialmente, los leprosos. Cuenta cómo superó ese rechazo inicial que él mismo sentía, hasta el punto de abrazarlos, de cuidarlos personalmente. Presentan su vida entera como un ejercicio constante de altruismo, de pensar en los demás antes que en él mismo. Eso cubre la parte de ayudar a los demás. Y la conexión con la naturaleza y el gozo, ¿cómo entra ahí? Ahí es donde su figura se vuelve todavía más particular para este enfoque. El documento explica que su solidaridad no se quedaba en los humanos, ¿entendés? Él veía a todas las criaturas, animales, plantas, incluso los elementos, el sol, la luna, el viento, el agua. El hermano sol, la hermana luna. Exactamente. Los veía como parte de una misma gran familia, como hermanos y hermanas bajo el mismo creador. Y esta perspectiva, dice el texto, es clave para entender su respeto profundísimo por la naturaleza. Claro, de ahí viene el cántico de las criaturas. Exactamente.
El texto lo cita como un testimonio fundamental de esta visión. Él no veía la naturaleza como un recurso para explotar, ¿viste?, sino como una manifestación de la grandeza de Dios, digna de alabanza y, sobre todo, de cuidado. Entiendo. Por eso el documento lo pone como un precursor de la conciencia ecológica, enseñando que cuidar la creación es una forma concreta de honrar a Dios. Su relación con la naturaleza no era solo útil o linda, era espiritual, era fraterna. Y esa conexión se ve en historias como la de los pájaros, ¿no? Sí, el relato donde les predica a los pájaros es un ejemplo que el documento usa mucho para ilustrar esto. Y aclara que no es solo una historia pintoresca, ¿eh? Refleja su creencia radical en el valor propio, intrínseco, y en el propósito divino de toda la creación, por chiquita que sea. Les habla como a iguales, casi. Claro, reconociéndolos como criaturas de Dios, dignos de respeto, de atención. Para esta visión franciscana que expone el texto, la solidaridad con el prójimo y el cuidado de la hermana tierra no son dos cosas separadas. Son lo mismo en el fondo. Son dos caras de la misma moneda, digamos. Un acto de fe integral. Y, insisten mucho las fuentes franciscanas en esto, lo hacía con una profunda alegría. Entonces, esta habilidad, modelada por Francisco, no es solo ser bueno, es como un paquete completo. Servicio, ecología, espiritualidad y alegría. Bien integrado. Ahora, ¿por qué el documento insiste tanto en que hay que desarrollar esta habilidad? ¿Qué beneficios concretos ve para la gente de Jufra y OFS? Bueno, el texto argumenta que cultivar esta habilidad tiene un impacto transformador, diría, en muchas áreas de la vida. A nivel personal, por ejemplo, describe beneficios como encontrar un sentido de propósito más hondo, ¿viste? Una satisfacción que va más allá del placer del momento, guiado a vivir coherentemente los valores cristianos. Y claro, fomenta el crecimiento espiritual, te acerca a Dios a través de la humildad, de la generosidad que implica servir sin esperar nada. Y mencionaste también beneficios emocionales antes. Sí, el documento sugiere que mejora la salud emocional. ¿Cómo? Bueno, al reducir la ansiedad, el egocentrismo, porque al enfocarte en los demás, en el bien común, se fortalecen las relaciones y, bueno, le das menos vueltas a tus propios problemas, ¿no? Es como si el acto de dar, de cuidar, tuviera un efecto terapéutico en sí mismo. Tiene sentido, sí. Y más allá de lo personal, hablaste de la familia, la fraternidad. Exacto. En la familia, el texto dice que practicar esto fortalece los lazos, a través del apoyo mutuo, del servicio entre unos y otros. Además, quienes viven estos valores se vuelven modelos, ¿no? Para los hijos, para otros familiares. Dejan un legado de generosidad. Claro. Y en general, contribuye a un clima de más paz, de más armonía en casa. Porque el foco cambia, ¿viste? De la exigencia individual a estar atento a qué necesita el otro. Y en la fraternidad, que para ellos es el grupo, la Jufra o la OFS, ¿qué pasa ahí? Ahí los beneficios son cruciales para la vida del grupo. Promueve la unidad, la cohesión. Hace más fácil trabajar juntos por las metas comunes. Aumenta el sentido de pertenencia, de comunidad. Crea un ambiente donde todos se sienten realmente apoyados, valorados. Se sienten parte de algo. Y exacto. Y fundamentalmente fortalece el compromiso con la misión del grupo, que en este caso es vivir el carisma franciscano. Un grupo donde hay solidaridad es un grupo más vivo, más potente, según esta visión. Y finalmente esto se proyecta hacia afuera, ¿no? A la sociedad. Sí, el documento lo ve así. En el estudio, en el trabajo, en la sociedad en general, esta habilidad mejora la colaboración, la cohesión en cualquier equipo, en cualquier entorno. Y más importante todavía, aumenta la conciencia social y la responsabilidad ambiental. ¿En qué sentido? Bueno, lleva a las personas a adoptar prácticas más justas, más sostenibles en su vida diaria, en su trabajo. En esencia, el texto propone que desarrollar esta habilidad te convierte en un agente de cambio positivo en tu comunidad. Dejas de ser un receptor pasivo. Es un panorama bastante completo de los efectos positivos, la verdad. Pero bueno, todo tiene su contracara. ¿Qué pasa según el documento si esta habilidad, esta solidaridad franciscana no se desarrolla? ¿Cuáles son las consecuencias negativas que advierte? El texto es igual de claro sobre eso, sobre las repercusiones negativas de la falta de esta habilidad, y las presenta casi como un espejo de los beneficios que vimos. A nivel personal, por ejemplo, advierte sobre una posible sensación de vacío, de falta de propósito en la vida. Un vacío existencial, digamos. Algo sí.
Y el crecimiento espiritual que es tan central en este enfoque, bueno, puede estancarse si la persona se centra demasiado en sí misma, ¿no? Alejándose de esos valores de amor y servicio que ellos consideran el núcleo del cristianismo. Y esto también puede llevar al aislamiento social, a una desconexión emocional con los demás, con el entorno. Es a nivel individual. Y en las relaciones, familia, pareja. En la familia, la falta de esta disposición a mirar al otro puede generar un clima de egoísmo, de desunión, de conflictos. Conflictos frecuentes. Si cada uno va a lo suyo, priorizando solo sus necesidades, bueno, los lazos se debilitan, el apoyo mutuo desaparece, se crea un ambiente tenso. ¿Y dentro de la fraternidad? ¿Del grupo OFS o Jufra? Me imagino que también. Las consecuencias ahí pueden ser devastadoras para la vida comunitaria, dice el texto. Puede surgir la desunión, la competencia interna en vez de la colaboración, roces, conflictos, un ambiente general de egoísmo o peor, de indiferencia. Claro. Y todo esto, advierte el texto, lleva sí o sí a la desmotivación colectiva, a una pérdida de compromiso con la misión, con los objetivos del grupo. La fraternidad deja de ser ese espacio de apoyo y crecimiento que debería ser. Lo cual impacta directamente en su razón de ser, como grupo franciscano. Exactamente. Y si extrapolamos esto al trabajo, al estudio, a la sociedad en general, la falta de solidaridad y altruismo hace muy difícil el trabajo en equipo efectivo. Fomenta un individualismo terrible. Y el famoso sálvese quien pueda. Tal cual. Y, peor aún, puede traducirse en una irresponsabilidad social y ambiental muy marcada, donde la gente se desinteresa de los problemas colectivos, ¿viste? Y así contribuye a la degradación ecológica, a la injusticia social o simplemente a una cultura de indiferencia ante el que sufre. Entendido. Queda clarísima la importancia que le dan tanto por lo bueno de tenerla como por lo malo de no tenerla. Ahora, la pregunta del millón. Si es tan importante, ¿cómo propone el texto que se desarrolle activamente? Mencionaste que da consejos concretos. ¿Cuáles son esas estrategias prácticas? Sí, el documento no se queda en la teoría para nada. Dedica una parte importante a dar estrategias bien prácticas, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, o fraterno, como dicen ellos. A nivel personal plantea como un camino, ¿viste?, que implica una especie de conversión interior y práctica constante. Suena profundo. ¿Podés detallar un poco esos pasos personales? Claro. Primero, habla de cultivar la conciencia del otro y la empatía práctica. O sea, no alcanza con sentir lástima, hay que hacer algo. Sugiere un ejercicio diario, mirar activamente las necesidades de la gente alrededor nuestro, en casa, en el trabajo, en la calle, y hacer pequeños actos de bondad concretos. ¿Cómo cuáles? Como escuchar de verdad a alguien, ofrecer ayuda con algo simple, dar una palabra de aliento. Citan el ejemplo de Francisco con el leproso. No solo lo vio, se detuvo, superó su propia repugnancia inicial y lo abrazó. Es transformar la mirada y después actuar. Interesante eso de empatía práctica. No quedarse en el sentimiento. ¿Qué más? Segundo, y esto es muy propio del enfoque franciscano, unir oración y acción. El documento insiste mucho en que la acción solidaria tiene que estar anclada en la espiritualidad, para que no sea solo activismo o peor, autobombo, ¿no? Claro. Sugiere orar antes de actuar, pedir guía a Dios para que la acción sea genuina, desinteresada, centrada en el otro. Incluso propone una oración específica. Señor, dame ojos para ver a los demás como tú los ves. La idea es evitar los dos extremos, el activismo vacío de sentido y la oración que nunca baja a la realidad, una integración constante. Entonces. Exacto. Tercero, ejercitar la gratitud y el gozo por servir. Esto es clave en la espiritualidad franciscana. Recomiendan llevar como un diario de gratitud solidaria. Anotar no solo por qué estás agradecido en general, sino específicamente los momentos de servicio, y reflexionar sobre la alegría, la satisfacción que sentiste. Ajá. Se enfatiza que el verdadero altruismo para ellos brota de la gratitud a Dios por los propios dones. Y que servir con alegría es en sí mismo una forma de alabanza. La gratitud y el gozo, dice el texto, son como el combustible que sostiene el compromiso a largo plazo. Suena como un buen antídoto contra el desgaste, ¿no? El famoso burnout del que ayuda. ¿Podría verse así? Sí. Cuarto, practicar el respeto ecológico como forma concreta de amor. Amor a la creación y al Creador.
Y esto va más allá de separar la basura, ¿eh? Implica adoptar conscientemente hábitos de consumo responsable. Reducir, reutilizar, evitar el derroche. Entiendo. Pero también dedicar tiempo a contemplar la naturaleza, a reconocer en ella la presencia divina, la interconexión de todo. Se inspiran directamente en esa visión de Francisco de las criaturas como hermanas. Cuidar la creación es cuidar la vida y honrar a Dios. Esa es la idea. ¿Y el último punto a nivel personal? Quinto, vivir con sencillez y generosidad. El documento invita a revisar el propio estilo de vida, ¿no? A cuestionar el consumismo, el apego a las cosas materiales. Propone practicar el desapego compartiendo. No solo plata, también tiempo, talentos, habilidades, y sin buscar reconocimiento ni que te devuelvan el favor. El famoso dar sin esperar nada a cambio. Exacto. Un ejercicio que sugieren es donar algo que realmente valorás, no solo lo que te sobra, o dedicar tiempo de calidad a alguien que lo necesita, como un acto de entrega genuina que implique un pequeño sacrificio personal. Son pasos personales muy claros y bastante exigentes, la verdad. ¿Y cómo se lleva esto a la vida comunitaria, a la fraternidad? Porque el documento está dirigido a grupos JUFRA o FS. Sí, el nivel comunitario es igual de importante o quizás más en este contexto. El documento ve a la fraternidad, al grupo, como el lugar privilegiado donde esta habilidad se aprende, se practica y fundamentalmente se sostiene entre todos. Propone varias estrategias grupales. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer como grupo? Primero, incorporar la solidaridad cotidiana adentro del mismo grupo. No solo pensar en acciones para afuera. Fomentar hábitos concretos de ayuda mutua entre los miembros. Colaborar en tareas, estar atentos a las necesidades de los demás, si alguien está enfermo, sin trabajo, bajoneado, compartir recursos, cuidarse entre ellos. Exacto. Sugieren incluso crear mecanismos prácticos, como una caja fraterna solidaria, para responder juntos a necesidades económicas urgentes de algún miembro. Es crear una cultura de cuidado interno. Entiendo. ¿Qué más a nivel grupal? Segundo, integrar activamente la ecología franciscana en la vida del grupo. Pero no como una moda pasajera, sino como parte de su identidad espiritual. Esto implica hacer proyectos ecológicos comunitarios, reforestar, limpiar espacios públicos, armar huertas comunitarias. Acciones concretas. Sí. Y también incorporar momentos específicos de oración y reflexión sobre la creación, usando textos como el Cántico de las Criaturas o la encíclica Laudato Si. El enfoque es siempre espiritual. Cuidar la tierra como un acto de comunión con el Creador y de solidaridad con las generaciones que vienen. Tiene mucha lógica en un grupo franciscano. ¿Alguna otra estrategia? Tercero, realizar un servicio misionero y compromiso social como fraternidad. O sea, desarrollar actividades juntos de ayuda concreta a gente necesitada fuera del grupo. Visitas a enfermos, a ancianos, apoyo en comedores, misiones en zonas vulnerables. En servicio hacia afuera. Claro, pero el documento insiste en que esto se haga con un espíritu distintivamente fraterno y alegre. Lo llaman el servicio gozoso, evitando el asistencialismo frío, ¿viste? Y recalca mucho la importancia de la preparación, orar juntos antes, y la evaluación, reflexionar juntos después, de estas experiencias. No es solo hacer por hacer. Fundamental eso. Totalmente. Cuarto, implementar una educación emocional y espiritual continua. Organizar talleres o momentos de formación dentro del grupo sobre temas como la empatía, el altruismo, la comunicación no violenta y practicar el discernimiento comunitario. ¿Qué sería eso? Reflexionar juntos sobre las motivaciones profundas del servicio. ¿Por qué ayudamos? ¿Por obligación, por quedar bien o realmente desde el amor desinteresado? Sugieran preguntas disparadoras como ¿cómo estamos viviendo concretamente la solidaridad en nuestra fraternidad esta semana? Es una revisión constante de la calidad del servicio. Ah, bien. Algo más. Sí. Quinto, promover activamente una identidad de fraternidad ecológica y solidaria. Esto implica, por ejemplo, crear un plan verde franciscano anual para el grupo que combine acciones sociales y ambientales concretas inspirado en Laudato Si y en la tradición franciscana. Un plan de acción. Exacto. Y también organizar regularmente actividades donde se comparta tiempo, talentos, recursos entre los miembros y con otros.
celebrando explícitamente la alegría de dar. Citan una frase atribuida a San Francisco. Solo es verdaderamente feliz quien da con alegría. Me gusta esa frase. Y el último punto a nivel grupal. Sexto, integrar sistemáticamente oración, contemplación y acción, que no sean cosas separadas. Orar juntas por las necesidades del mundo, por los que sufren, por la creación. Dedicar tiempos de silencio y gratitud después de las actividades de servicio para procesar la experiencia y practicar alguna forma de examen franciscano del día a nivel comunitario, preguntándose, ¿a quién ayudamos hoy como grupo? ¿A quién pasamos por alto? ¿Cómo respondimos a las necesidades de nuestro entorno? Queda clarísimo que es un enfoque muy holístico, muy integral. Concretamente en sus procesos formativos, en la manera en que aprenden. El documento es muy específico en eso, sí, porque su objetivo final es justamente ese, formar personas con un corazón, digamos, disponible para amar y servir al estilo franciscano, no solo pasarles conceptos. Y los métodos que propone son muy coherentes con todo lo que venimos charlando. ¿Qué métodos destaca principalmente? Primero, insiste muchísimo en la dimensión espiritual del servicio en toda actividad formativa. Cualquier acción solidaria o ecológica tiene que empezar con un momento de oración y terminar con una reflexión espiritual, que ayude a conectar esa experiencia con la fe, con la vocación de cada uno. Se busca unir siempre acción y contemplación. El famoso aprender haciendo, pero con reflexión. Exacto. Segundo, promueve el aprendizaje experiencial. La formación tiene que incluir experiencias regulares, planificadas, de servicio concreto. Ir a visitar enfermos, participar en proyectos ecológicos, hacer misiones cortas. Pero lo crucial, insiste el texto, es que estas experiencias siempre tienen que ir seguidas de una reflexión formativa guiada. ¿Para qué? Para que los participantes puedan procesar lo que vivieron, lo que sintieron, los desafíos que encontraron, y descubrir dónde y cómo sintieron a Dios en esa realidad. Dan ejemplos como organizar una Semana del Hermano o Domingos de Francisco con este fin específico. No es solo activismo, es aprendizaje reflexivo. Entendido. Tercero, es clave la educación ecológica franciscana integral. No alcanza con hablar de reciclar. La formación tiene que profundizar en las raíces espirituales del cuidado de la creación. Estudiar textos como el Cántico de las Criaturas, Laudato Si, y vincular las acciones comunitarias sostenibles, huertas, compostaje, reducir el consumo, con ese amor franciscano a todas las criaturas y al Creador. Se entiende como un acto de fe, no solo de buena ciudadanía. Claro. ¿Y cómo se fomenta la solidaridad dentro del grupo durante la formación? Cuarto, a través de la formación en valores comunitarios. Usando dinámicas de grupo específicas sobre empatía, escucha activa, servicio mutuo. Mencionan una dinámica llamada Mi hermano necesita, donde los miembros comparten anónimamente necesidades y el grupo busca juntos cómo responder. ¡Qué bueno eso! Sí, y también hacer periódicamente revisiones de vida fraterna, donde se evalúa honestamente cómo está viviendo la solidaridad del grupo en su conjunto. Suena muy práctico. ¿Hay algún rol específico para los que forman, los guías? Sí. Quinto, el acompañamiento espiritual personalizado. El documento subraya la importancia de que haya guías, acompañantes espirituales, que ayuden a cada miembro a discernir cómo vivir la solidaridad y el altruismo en su propia vida concreta, según su realidad, su vocación. Un acompañamiento cercano. Exacto. Se enfatiza que debe ser un acompañamiento de estilo franciscano. Cercano, fraterno, respetuoso del camino de cada uno, no una simple mentoría, y que debe usar como herramientas la oración, la escucha profunda y textos bíblicos clave, como el capítulo 25 de Mateo, el del juicio final. Tuve hambre y me diste de comer. Integrar todo esto en la identidad del grupo parece fundamental para que funcione. Totalmente. Sexto, se busca consolidar una identidad fraterna marcada por el servicio. Animan a los grupos a tener proyectos anuales significativos de impacto social o ambiental que llamen Fraternidad en Acción, como una expresión visible de su espiritualidad. Que se vea lo que creen. Eso, y también a compartir testimonios de servicio, pero con humildad, no para la autopromoción, sino para motivar a otros y, desde su fe, para dar gloria a Dios. Mencionan nombres creativos para estos proyectos como Guardianes del Barrio o Amigos del Hermano Sol. Y un último elemento distintivo que mencionaste varias veces, la alegría.
Sí, séptimo, la alegría franciscana. La formación tiene que transmitir que el servicio cristiano, aunque a veces cueste, no nace de la obligación o de la culpa. Nace del gozo profundo de saberse amado por Dios y de responder a ese amor sirviendo a los demás y a la creación. Por eso se debe vivir y celebrar el servicio con alegría, con humildad, con gratitud, usando también cantos, celebraciones, oración alegre. Y todo esto finalmente tiene que ver con la vocación de cada grupo, ¿no? Jufra o FS, exacto. El octavo punto es conectar la solidaridad con la vocación específica. Para los jóvenes de Jufra se presenta como parte esencial de seguir a Cristo al estilo de Francisco en su etapa juvenil. Para los adultos de la OFS se enfatiza como un componente fundamental de su testimonio cristiano en medio del mundo, en sus familias, trabajos, compromisos sociales. No es una actividad extra, es parte integral de su identidad y misión como franciscanos seclares. Entonces, resumiendo un poco esta exploración que hicimos del documento franciscano, queda bastante claro que la solidaridad y el altruismo, vistos así, no son solo actos aislados de caridad o de ecologismo. Son como una forma integral de vivir, ¿no? Una respuesta espiritual al amor recibido que se traduce en servicio alegre, comprometido, con la gente, especialmente los más vulnerables, y con el cuidado respetuoso de toda la creación, reconociendo una hermandad universal. Precisamente, es una visión muy, muy interconectada. Y quizás una reflexión final que estas fuentes nos dejan picando, más allá de cualquier creencia particular que uno tenga, es justamente esa interconexión tan profunda que proponen entre el bienestar de las personas y la salud del planeta. Claro. Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿De qué manera en nuestra propia vida, nuestro compromiso, por ejemplo, con la justicia social, podría enriquecer nuestra conciencia ambiental? O al revés, ¿cómo un compromiso más fuerte con la sostenibilidad podría llevarnos a ser más sensibles a las necesidades humanas que se ven afectadas por la crisis ecológica? Y también esa idea tan fuerte del gozo en el servicio. Sí, exacto. ¿Cómo podría esa idea franciscana de encontrar una alegría profunda en el dar desinteresado, en el cuidar al otro, sea persona o criatura, cómo podría eso desafiar nuestras propias ideas culturales sobre qué es lo que realmente nos trae satisfacción, qué nos hace sentir plenos en la vida? Son preguntas que me parece resuenan mucho más allá del contexto específico de este documento formativo.